Nos da mucho gusto volver a llegar a un mes más en cuanto a la pastoral a padres y líderes de adolescentes. Am, Vamos a recibir en esta tarde al expositor que nos va a acompañar con el tema de hoy que tiene que ver con el testimonio cristiano, que lleva por título que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y para eso, el día de hoy nos acompaña el ministro Josué García Cortés. Él es pastor de la iglesia en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a darle paso a nuestro hermano Josué. Adelante, hermano. Gracias, hermano José Manuel. Bueno, quiero primeramente agradecer a la autoridad del Distrito 7 el que me permita estar a través de este medio con todos ustedes, así como muy en especial al ministro José Manuel Ortiz, que hace algunos meses atrás habló conmigo para hacerme esta invitación para estar con todos ustedes, hermanos, a través de este medio y así poder tener pues, un momento de plática sobre la palabra de Dios con los líderes de la pastoral adolescentes, como lo acaba de decir mi hermano, así como también algunos papás de los adolescentes, o pudiera ser que tienen también ya jóvenes o niños aún todavía. Así que sean bienvenidos, hermanos, gracias por recibirme y les saludo en el amor de Cristo Jesús, paz a vosotros. Eh, Quiero introducirme precisamente antes de llevar a cabo esta plática, hermanos, quisiera hiciéramos una oración pidiendo a Dios para que Él nos acompañe en esta reunión y realmente el que sea Él el que venga a hablarnos en esta hora, a los que ya estamos conectados como los que seguirán conectando, hermanos, al transcurso de los minutos, para que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu. Y sí, por favor, quiero pedirle a mi hermano José Manuel si él nos lleva a Dios en oración. Por supuesto, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, queremos darte las gracias en esta tarde, Señor, que nos permites acercarnos a este momento. Permite, Padre, que nos dejemos abrazar por tu palabra, Señor, que nos dejemos instruir por tu palabra, que pueda, Señor, a través de tu Hijo Josué, transmitirnos, querido Dios, esta esencia de tu palabra, Señor, y cada uno, Señor, de los que puedan recibir este mensaje, Señor, a través de las distintas plataformas. Amado Dios, que tu gracia le pueda abrazar, les pueda dar entendimiento y que de alguna manera, Señor, también con ese poder que tú tienes, puedas, Padre, quitar las resistencias de nuestros corazones. Ponemos en tus manos, Señor, a tu hijo Josué, que Padre, tú puedas dirigirlo para que las palabras, Señor, que él pueda compartirnos hoy, estén, Señor, de parte, Padre, estén con tu Espíritu Santo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, voy a iniciar con ustedes y quiero decirles que a lo mejor todos ustedes están esperando, eh, así como una capacitación, ir en regla las cosas, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Quise darle un sentido distinto, hermanos, más bien irme a la raíz de qué es lo que está aconteciendo en la vida de las congregaciones. Quiero irme más hacia por qué muchos de nuestros adolescentes, muchos de nuestros jóvenes están saliendo de las congregaciones. No les interesa, hermanos, escuchar mucho de Dios. Y si van a la iglesia, pues muchos es
por costumbre, por tradición, pero no es una convicción, hermanos, porque está sucediendo un fenómeno muy fuerte que los está envolviendo y que, contrario a lo que Dios le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Contrario a eso, hermanos, el mundo nos los está arrebatando, nos los está llevando. No sé cuántos líderes pueden estar conectados, no sé cuántos papás pueden estar conectados, pero cada uno de ustedes, hermanos, yo empezando el que les habla, que esta palabra podamos reflexionarla. Cuando Dios le escribe a Jeremías, allá en el capítulo 15, que es la base precisamente de esta plática, en el versículo 19, algo estaba sucediendo en la vida de Jeremías, que el Señor tiene que intervenir, hermanos. Le hace un llamado. Jeremías al principio fue llamado para hablarle al pueblo de Judá, porque estaban viviendo en una etapa de pecado, en una etapa de rebeldía. Ellos creían, hermanos, que como estaban llevando las cosas, así, de una manera muy religiosa, costumbres, leyes, pues no necesitaban más. Y muchos de ellos, hermanos, estaban desviando y estaban yéndose también tras otros dioses. Entonces el Señor llama a Jeremías para que vaya a hablarle al pueblo, para que el pueblo pueda cambiar, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si no cambian, van a ser destruidos. Pero ¿saben qué, hermanos? También pasó en la vida de Jeremías. Jeremías se acostumbró como el pueblo solo a quejarse, a quejarse y a quejarse. Entonces el Señor tiene que hablarle y Él le dice en el versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, de todo lo que te está rodeando, serás como mi boca. Y aquí es donde entra el consejo y el llamado, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas a ellos. Así que, hermanos, el objetivo de esta plática, de esta reunión, es que podamos ver o resaltar la importancia de cómo es que tenemos que reflejar en un testimonio y carácter, como muestra a Jesús en un mundo de oscuridad. Repito, resaltar la importancia de reflejar un testimonio y carácter que muestre a Jesús en un mundo de oscuridad. Si usted busca en el Salmo 143 y versículo 10, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Esta pregunta ha intrigado a creyentes y no creyentes a lo largo de la historia. ¿Cómo es que vamos a encontrar la respuesta? En nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, la oración y la comunión van a jugar un papel esencial. Y este salmo nos va a recordar la importancia de buscar a Dios, permitiendo que nuestras voces se alcen hacia Él. Como dice el versículo 10 de este salmo número 143. Es un clamor, es una petición. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En medio de esta comunión, hermanos, a menudo vamos a encontrar que Dios nos habla a través de su palabra, y esto nos va a guiar en la dirección que Él tiene para nosotros. Muchos somos líderes y buscamos estrategias y buscamos programas, y a veces, hermanos, no encontramos qué hacer porque no está dando resultado la enseñanza, porque no está dando resultado el llamado que se hace sábado con sábado a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes o incluso a los niños. Algo está sucediendo.
Algo están viendo los adolescentes en nosotros que no está bien. Y el estudio de la palabra de Dios, que es muy esencial para que podamos entender cuál es la voluntad y así poder dar un testimonio. Y fíjense bien, Dios le pidió a Jeremías, tienes que ser un testimonio para que tú ganes a la gente, no para que la gente te gane. Dar un buen testimonio. Conviértete, deja de quejarte como lo haces o como lo hacen ellos, le dijo Dios a Jeremías. Ellos son los que tienen que convertirse a ti, no tú a ellos. En la carta que Pablo le escribe a Timoteo, hay una carta muy hermosa que le escribe a uno de los jóvenes líderes, en 2 Timoteo, en su capítulo 3, versículo 17. La Biblia, hermanos, se nos presenta como una guía divina que nos va a instruir en la verdad y que nos va a equipar para toda buena obra. Y a medida que nos vamos profundizando la revelación de Dios y en su plan de vida, Él nos dice, como veíamos en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía. Y este salmo, hermano, nos habla de la importancia de buscar a Dios en la oración y en la enseñanza, cosa que lo vamos a encontrar en estas palabras de Pablo a Timoteo. Pablo le decía, toda la escritura, estoy leyendo el versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fíjense bien, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que la maestra, que el maestro, que los padres seamos perfectos, hermanos, enteramente preparados para estar con el adolescente, con el joven, con el niño, con la misma grey, hermanos. Por medio de estas disciplinas espirituales que yo en esta tarde le voy a llamar como herramientas que tenemos, escuchamos la voz por medio del estudio de la palabra, y no tan solamente escucharla, hermanos, sino precisamente esta plática radica en esto. Yo lo podría resumir que radica en esto: saber de la palabra, estudiar la palabra y vivirla. Es decir, poner en práctica estas enseñanzas en nuestra vida diaria. De esta manera, y solo de esta manera, hermanos, enseñamos a los que nos rodean, enseñamos al grupo que lideramos. Es nuestro testimonio cristiano el que va a reflejar la existencia y el carácter de Cristo. Esta es la capacitación que nos enseña el apóstol Pablo cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, y en su capítulo 3 y versículo 2 al 5, ¿por qué tenemos que ser testimonio? ¿Qué es lo que ven los muchachos en nosotros, en los que pastoreamos, en los que le enseñamos la palabra? Dice Pablo, porque nuestras cartas, versículo 2, porque nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiestas que soy cartas de Cristo. No, me voy a pasar hasta el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Proviene de Dios. La perfección que hablaba Pablo, a Timoteo, no era porque Timoteo fuera perfecto, sino que esa competencia provenía de Dios. Y si esto es así, hermanos, si esto lo entendemos, entonces vamos a aprender dos cosas. Primero, que la Biblia es la guía divina para entender cuál es la voluntad de Dios. No, y perdón por esto, hermanos, pero no es tanto
que tengamos una lista de cómo tenemos que presentarnos, cómo tenemos que instruir, qué es lo que tenemos que decir, que muchas veces lo hacemos de una manera mecánica, por costumbre. La Biblia vivida es la guía divina para entender cuál es la voluntad de Dios. Y segundo, que por la palabra sabremos cuál es su revelación y entonces, hermanos, podremos a través de nuestro testimonio enseñar al adolescente, a nuestros hijos. Solo esto es lo que nos va a llevar a la conformidad de vivir en la voluntad de Dios y a obtener los resultados que vamos buscando. Una vez que comenzamos a discernirlo, es decir, a entenderlos, vamos a estar dispuestos a conformarnos a ella. Hay otra carta de Pablo, en esta ocasión a los romanos, en su capítulo 12, versículo 1 y 2, él decía: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjese bien, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. No debemos de conformarnos, dice, a este siglo, sino que tenemos que transformar por medio de la renovación el entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable y perfecta. Y esta palabra, mis queridos hermanos, hermanas, nos insta a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. ¿Y esto qué implica? Bueno, va a implicar una rendición total. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, estamos experimentando una transformación que nos lleva a vivir de acuerdo a los designios de Él. Y esta conformidad va a incluir dos cosas: obediencia y santidad. Obediencia y santidad. Esta es la capacitación para nuestra vida, hermanos. El testimonio que tenemos que dar a los adolescentes, al joven, al niño. Nosotros como pastores a la iglesia, nuestro testimonio, para que ellos puedan convertirse, hermanos, a la palabra. Y no podamos nosotros convertirnos a la ideología que muchas veces ellos ya traen, hermanos, sembrada por parte de este mundo. La primera carta a los tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, versículo 3, cuando le escribió a Pablo para decirles cómo debía ser la vida que Dios le agrada, él les decía: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Saben, mis queridos hermanos, que muchos de los problemas por los cuales hoy nuestros adolescentes están atravesando, se están yendo, hermanos, de la comunidad, es porque las familias en sus principios están siendo destruidas. Se nos ha predicado mucho acerca de cómo los medios de entretenimiento, específicamente las redes sociales, la televisión, el cine, muchas cosas, hermanos, de manera sutil, están haciendo que las personas se conviertan a ellos, a sus enseñanzas cerradas, que no tienen ningún sustento. Programaciones que magnifican, fíjense bien, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el alcoholismo, las drogas. Películas y programaciones que tratan de hacer estas cosas, mostrando esto, fíjese bien, como eventos modernos, bellos, románticos, pero la realidad del caso, hermanos, es que solo sirven para desviar a las personas del camino de Dios. Hacen parecer a lo bueno como malo y lo malo como bueno o algo normal. Es como alguien dijo recientemente: la inmoralidad se ha convertido en la modernidad.
Y les estoy hablando de cosas, hermanos, que pudiéramos estar viviendo en nuestras congregaciones, con nuestros muchachos. Cosas, hermanos, que para lo único que sirven es para destruir los principios cristianos, los principios de la familia, los principios matrimoniales, principios y enseñanzas que fueron establecidas por Dios desde el comienzo o desde la creación. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que detectar dentro de nuestros diferentes grupos en la iglesia y en el hogar. Existen muchas otras enseñanzas que es visto con mucha frecuencia y que sirven igual para desviar y para perder a los niños, adolescentes y jóvenes, haciendo, hermanos, que muchos se alejen y se olviden de la iglesia. Yo tengo varios casos, hermanos, aquí en la congregación. Jóvenes que están y no están. Pero hay otros peores, hermanos. Jóvenes que han dejado de asistir, adolescentes que han dejado de asistir. Y el problema es que con frecuencia pasa desapercibido por nosotros como padres, como líderes o como pastores. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, es que esta enseñanza están siendo introducidas en la vida de las personas y está tomando efectos muy negativos, hermanos, en sus vidas. Hay programaciones que solamente duran 20 segundos, hermanos, son muy pequeños, pero que trabajan en el subconsciente del niño, del joven, del adolescente. Y si prestamos atención, no nos será muy difícil descubrir que la mayoría de ellos contienen un mensaje que intenta, hermanos, programar, o mejor dicho, están programando la manera de pensar y de ver las cosas de las personas. Les estoy hablando, hermanos, de mensajes que van disfrazados, que promueven un producto, pero que también promueven conceptos como la homosexualidad, la rebeldía, hogares con una sola figura adulta en el grupo familiar, drogas, robos, mentir, el rechazo a Dios o la autosuficiencia. Muchos no nos hemos dado cuenta, hermanos, de todo esto. Pero prestemos un poco de atención a todo esto que les estoy diciendo. Hoy en día, raramente, hermanos, se ve la presentación del núcleo familiar completo. Raramente se ve a los padres con los hijos. Ahora, solo se ve una mujer sola batallando con los problemas, o un hombre, o dos mujeres, o dos hombres, etc. Es por esta razón que deseo enfocar la plática de hoy, hermanos, en la importancia del núcleo familiar, en la importancia que tiene que seamos un testimonio cristiano. Solo como dato informativo, que va a normar nuestra comprensión de lo que estamos tratando, diré algunas cosas, hermanos, estadísticas. Según las más recientes, estoy tomando esto del censo del Centro Nacional de Salud y Estadísticas del vecino país, es decir, de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, este censo, hermanos, determinó que el 43%, fíjese bien, el 43% de las parejas de hoy terminan en divorcio o separándose durante los primeros 15 años de matrimonio. Este porciento comenzó a crecer desde mediados, hermanos, del año 60. Quizás esto suena muy atrás, pero entre el año de 1970 y 1992, el número de bebés nacidos fuera del matrimonio aumentó drásticamente, hermanos, de un 11% a un 30%. Y desde el año de 1970, el porciento de matrimonio ha decaído un 30%. Quizás, hermanos, algunos de ustedes estén pensando que esto no puede estar relacionado con el mensaje de hoy y que esto no es lo que esperaban. Pero si piensan así, les invito a que piensen otra vez. Fíjense,
En el año de 1962, la Corte Suprema de los Estados Unidos, citando la primera enmienda de la Constitución, determinó, es decir, votaron que ya no más en los colegios las oraciones como la lectura bíblica y también en las escuelas públicas tenían que ser suspendidas. En otras palabras, la Corte Suprema decidió eliminar a Dios del sistema educativo público. ¿Cuántos logran ver, hermanos, la conexión entre la estadística citada y la condición del núcleo familiar hoy en día? Y no tan solamente en este país, hermanos, que les he mencionado, sino también en el nuestro. Y la realidad es que nada de lo que está sucediendo con los niños, con los jóvenes o con los adolescentes a nivel mundial está ocurriendo por coincidencia. Lo mismo sucede en las diferentes naciones, en las distintas ciudades, en la escuela, fíjese bien, y lo lamentable es que esto también está sucediendo en nuestro hogar. Sí, hermanos, en nuestras congregaciones. La destrucción del núcleo familiar no es nada más que un plan muy bien elaborado por el enemigo de nuestras almas. Y todo esto, pues forma parte de la estrategia del mal que busca separar al hombre de Dios. La razón, hermanos, por que el enemigo está usando esta estrategia es que él sabe, y sabe muy bien, que la familia es la escuela de los valores. Es la primera iglesia. Alguna vez alguien lo predicó. La familia es la primera iglesia que como padres, como líderes, pastoreamos. Porque la familia es el núcleo, hermanos, porque es el centro donde nuestros hijos son educados a través de la palabra y vivida en nosotros. En otras palabras, el núcleo familiar es la escuela donde se educará a las generaciones en la enseñanza del amor de Dios. Quiero tocar un párrafo de una de las lecciones de Mujeres para Mujeres. Quizás usted ha oído este cuadernillo que escribe nuestra hermana Jochebet Martínez, Lecciones de Mujeres para Mujeres. Ella decía el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que es parte del Shema de Israel, una confesión central de la fe hebrea que resalta la importancia de amar a Dios con todo el corazón y transmitir sus mandamientos a la familia. Shema es una palabra que significa escuchar, una palabra que significa prestar atención y responder con acción. Mi hermana escribió que Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 y 5, es una declaración de fe fundamental en el judaísmo, sí, proclamando la unicidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y este texto manifiesta un principio fundamental, que la fe no se limita al templo ni a los momentos de culto. Es primordial, hermanos, encontrarla en cada momento de la vida en el hogar. No es solamente de cada 8 días y solamente en un lugar en específico. Moisés instruye al pueblo a repetir las palabras de Dios constantemente, en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Y esto significa que la enseñanza espiritual debe ser continua, práctica y no solo teórica, hermanos. Una práctica continua y no solamente teoría. Yo les dije al principio que quería cambiar un poquito esta reunión en el sentido de creer que iba yo a dar puntos de cómo poder enseñar a nuestros niños.
Pero creí necesario, hermanos, que el principal o la principal forma de capacitar o de enseñar a nuestros niños es con nuestro propio testimonio. Y no solo una teoría, que muchas veces, hermanos, puede ser eso solamente. Una teoría que no se vive, una teoría que no se practica, una teoría que solamente es momentánea. La familia se convierte en el primer sitio, hermanos, donde los hijos aprenden a amar a Dios, a observar la vida de sus padres y escuchar su palabra. Fin del comentario de la lección de nuestra hermana. Sí, es en la familia, hermanos, el único lugar donde la futura generación va a recibir una base moral, una base suficiente, una base sólida para poder afrontar los problemas sociales y la corrupción total de la moral que está devastando a este mundo y que ha entrado, hermanos, a nuestras congregaciones. Ninguno de nosotros podemos dejar, nadie, hermanos, podemos dejar que los valores morales, los principios de nuestros hijos sean enseñados en las escuelas o por terceros. Ningún creyente fiel puede ceder el derecho de instruir a su hijo, porque de hacer esto, hermanos, entonces le estamos proporcionando la oportunidad a Satanás para que pueda contaminar y envenenar a las futuras generaciones. Dios le dijo a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Esta es la razón por la que Proverbios 22:6 habla de esto. Encontramos esta enseñanza y es clara. ¿Se acuerdan Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, la edad de los adolescentes para permanecer en la iglesia, la edad de los adolescentes, niños, para pertenecer a la iglesia, hermanos, es precisamente esa. Como niños lo llevamos de la mano, como adolescentes los mandamos por delante al templo, pero ya como jóvenes, hermanos, donde toman sus propias decisiones y no han visto en nosotros un ejemplo verdadero, genuino, que les indique que lo que les enseñamos lo vivimos porque ha transformado nuestra vida. Entonces su edad en la iglesia, hermanos, es 13, 14, 15 y 18 años. De ahí se van, de ahí desaparecen. Dios desea, hermanos, lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Pero la triste realidad es que cuando el hogar no está basado en Cristo como su fundamento, cuando en el hogar no está la enseñanza de la palabra y no hay un buen testimonio, esa familia, sus integrantes, no podrán soportar las pruebas por las que pueden atravesar y se termina alejándose de Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré. El rompimiento del núcleo familiar siempre traerá serias consecuencias a nuestra vida y la vida de aquellos que amamos, hermanos, especialmente nuestros hijos, serán destruidos. ¿Por qué digo esto? Les dije al inicio que el hogar es el núcleo familiar y el hogar es la escuela donde nuestros hijos aprenden a actuar, aprenden a desenvolverse en nuestra sociedad de manera que agradan a Dios, como creyentes fieles y responsables, padres, maestros, maestras, pastores. Estamos llamados, hermanos, a enseñar a nuestros hijos, y en este caso específico estamos tratando de ser un buen testimonio cristiano para ellos.
Enseñemos la manera en que debemos conducirnos y la manera recta de vivir en la iglesia y en todo lugar. Una gran realidad es que durante nuestros primeros años de vida, como hijos de Dios, todos hermanos aquí, los que me están viendo, los que me están escuchando, muchos aprendimos la doctrina y el evangelio oyendo, sí, pero observando a nuestros padres, observando a los hermanos, escuchando las enseñanzas de los pastores, pero sobre todo, hermanos, observando a nuestros padres. Los niños aprenden el significado del amor de Dios, de cómo amamos a Dios a través de nosotros. Fíjense, hermanos, cómo le dijo el apóstol Pablo a los corintios, hablando de nuestra fe. Corintios, primera, en su capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es tan importante el amor, hermano? Y el amor es tan importante porque el amor es capaz de vencer toda oposición y de derrumbar todos obstáculos. Recordemos que todos, hermanos, estamos aquí por solo una razón. Y la razón la vamos a encontrar en aquel texto que muchas veces repetimos y predicamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También, hermanos, observando a los adolescentes, aprenden el significado del perdón y el de perdonar. Esto es otro aspecto de nuestra vida que también es muy importante. Lo dijo el Señor a través de uno de los evangelios, ahí en Mateo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Y el versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, mis hermanos, la realidad es que si en este mundo existiera más amor, perdón, el mundo, hermanos, sería un lugar mucho mejor. Se nos llama a vivir vidas que sean santas y agradables a Dios, lo cual implica obedecer sus mandamientos, implica caminar en el temor del Señor, implica el rendirnos y vivir en obediencia, porque esto nos alinea con la voluntad de Dios y experimentamos la plenitud de su gracia. Esto sería una rendición total, sería una capacitación total, una preparación tal que cuando nos presentemos, hermanos, frente al grupo, frente a la iglesia, frente a mi familia, estamos, hermanos, siendo testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. El Señor le dijo a Jeremías: yo seré tu boca. Y Pablo dice: somos cartas leídas, es decir, presentarnos como un sacrificio vivo, como lo vimos en Romanos 12, va a ofrecer que nuestras vidas, hermanos, o vamos a ofrecer que nuestras vidas realmente, hermanos, están alineadas dentro de la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable, esa voluntad que es perfecta. Esta es la transformación que viene al ser conformados a la voluntad de Dios. Entendamos entonces que solo por medio de la obediencia, por medio de la santidad, es el llamado a vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios, hermanos, es vuestra santificación. Así se lo explicó Pablo a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Este
Es el propósito y la importancia del testimonio cristiano. Ahora, que su nombre sea glorificado y que su voluntad sea hecha es precisamente a través de nuestro testimonio, a través de mi testimonio. Ya en otra de las cartas de Pablo nos recuerda que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Jeremías finalmente, hermanos, lleva el mensaje. Él cambia su manera de ver las cosas, se aplica a la obediencia, y entonces la gente, hermanos, ve en Jeremías lo que Dios deseaba. Ya finalmente, aunque el pueblo fue destruido, hermanos, porque no obedeció, pero Jeremías, hermanos, sembró en ellos la voluntad de Dios. No quisieron escucharla porque no la escucharon. Con esto les estoy diciendo, tratando de decir, que mi testimonio, que el testimonio de usted frente al grupo, va a hacer que ellos vean la voluntad de Dios, que ellos vean quién es Dios por nuestros hechos y por nuestra conducta. Y van a creer, hermanos. Al buscar y seguir la voluntad estamos cumpliendo con el propósito principal de nuestra existencia, ya que además de glorificarlo y hacer su voluntad, pues el Señor nos lleva a experimentar su bendición y de su plenitud. Miren, como el profeta Jeremías nos asegura que Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Ya más adelante él mismo en el capítulo 29 de aquí de Jeremías, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que al seguir su voluntad, hermanos, vamos a encontrar la paz y la prosperidad que solo Él puede proporcionarnos. Solamente, hermanos, Él nos puede dar. Vean, hermanos, entonces la importancia de tener un buen testimonio delante del grupo, delante de la sociedad, delante de la iglesia, delante, hermanos, de nuestra familia. Esa es la mejor capacitación que podemos tener nosotros. Es la mejor manera de enseñar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para que no escapen, para que no sean envueltos en este mundo que les facilita, hermanos, las cosas. Es triste, sí, hermanos, y es muy lamentable. Yo no conozco las congregaciones de la región donde ustedes viven, pero estoy hablando por la región donde me desempeño, donde me desenvuelvo. Aquí en este distrito 6, el sector 16, estamos teniendo demasiados problemas, hermanos, con nuestros adolescentes. Y veía yo, hermanos, fíjense que cuando el hermano me hace la invitación para hablar sobre un testimonio, me puse a ver y a pensar por qué están sucediendo estas cosas en la iglesia. Y observaba que nuestros niños y nuestros adolescentes nos miran y aprenden de nosotros. Y si no tenemos un buen testimonio, ellos no van a creer, hermanos. No van a creer en Dios. No van a creer la palabra. Fíjese, como una anécdota que sucedió ya hace varios años, hoy, del niño que les voy a hablar, hoy ya es un joven, un profesionista, que precisamente se dedicó a la docencia y tiene un grupo, y hoy maneja también el grupo de adolescentes en la iglesia donde se congrega. Cuando él era niño, yo sin saberlo, y esto porque me lo contó su madre, el niño en su casa, hermano, se ponía a predicar. Es decir, tomaba una mesa, una silla, y los llamaba a sus papás, a sus hermanos, y los llamaba
vénganse porque vamos a hacer el culto. Y el niño se ponía, hermanos, a predicarles, pero algo, y es aquí precisamente donde digo que el niño aprende por el testimonio, por lo que uno enseña y por lo que ven en uno. De repente el niño le pide un vaso con agua a su mamá. Mamá, mi vaso, un vaso con agua necesito aquí. ¿Por qué un vaso con agua, hijo? Ah, porque el pastor siempre pone un vaso con agua en el púlpito. Se fijaba este niño, hermano. Y es que déjeme decirle que yo, hermano, siempre pongo un vaso con agua, como lo tengo aquí precisamente, o una botella con agua, porque por mi enfermedad a mí mi boca se me reseca mucho, mi paladar, mi lengua se me reseca mucho, y constantemente tengo... Y entonces es cotidiano ya esto, pero el niño, hermanos, fíjense cómo observó todas estas cosas. Quizás no puede tener importancia, no se dé mucha importancia, pero sí lo es, hermanos, en el sentido de que ellos nos están mirando cómo vivimos la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos la palabra de Dios? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo me comporto en la congregación? Usted maestra, maestro, pastor, hermana, hermano que me esté escuchando. Esa es la mejor capacitación que el Señor nos está dando a través de Jeremías. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles que conocer la voluntad de Dios es esencial en nuestra vida como cristianos. Conocer la voluntad de Dios es esencial en nuestra vida como líderes, como esposo, como esposa, como hijos. Es esencial. Pero no tan solo conocerle, hermanos, sino obedecer a Dios. A través de la oración, a través de la comunión, a través del estudio de la palabra, a través de la redención total a su voluntad, podemos descubrir el propósito divino para nuestras vidas. Recuerde, hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a glorificarle, nos va a llevar a experimentar su bendición y una bendición en su plenitud. Y el Señor, hermanos, usted y yo vamos a ser la boca de Dios. Vamos a transmitir esa verdad con autoridad, con amor hacia nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, a la iglesia. Porque va a haber, hermanos, esa autoridad moral. Va a haber esa palabra que vivimos y que es la que estamos enseñando a nuestros niños. Por esto, hermanos, en esta hora, en esta noche, yo les animo a que busquemos siempre estar en la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, a confiar en que Él tiene planes buenos y perfectos para cada uno de nosotros. Confiemos en su guía, vivamos en obediencia, busquemos glorificarle en todo lo que hagamos. Y solo pregúntese, ¿cómo sería nuestra vida si fuese, hermanos, solo el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo sería nuestra vida? Y el texto de hoy, hermanos, nos contesta y nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. Agradable y perfecta. Oremos siempre para que el Señor nos revele su voluntad, para que el Señor nos capacite para vivir de acuerdo a ella. Romanos 12:2 nos habla. Y la destrucción de principios de la familia. Les he mencionado y predicado acerca de cómo los medios de entretenimiento, específicamente, hermanos, pues la televisión, les dije el cine, las películas que vemos, estos aparatos que tan fácilmente ahora nuestros niños pueden estar
pueden tener. El Señor le dijo a Jeremías, no llores, ya estás como el pueblo, te estás lamentando de todo. Y es que nosotros mismos, hermanos, nos lamentamos de lo que pasa, pero ¿sabe qué? Nosotros mismos somos los medios donde metemos al mundo a la mochila del niño, a la camisa del niño, al salón de adolescentes, a la iglesia. ¿Cómo lo metemos? A través de todas estas cosas que están alrededor y que tan fácilmente ellos pueden obtener. Son muy sutiles, pero estas cosas están, hermanos, trabajando, están cambiando la mentalidad del núcleo de la familia, del matrimonio. Y lo más obvio, hermanos, es que todas estas cosas magnifican, fíjese bien, estas programaciones y películas y todo esto magnifican, hermanos, estas cosas. Magnifican el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el alcoholismo, las drogas. Películas y programaciones que tratan de hacer estas cosas y mostrar, hermanos, como eventos bellos y románticos. Se le preguntó a los niños, se les preguntó a los adolescentes aquí en México, en nuestro país, hablando sobre el estudio secular de ellos, qué es lo que querían estudiar. ¿Y saben cuál fue su respuesta, hermanos? Querían ser narcotraficantes. Querían ser eso, hermanos. Esa es la realidad del caso. Realidades, hermanos, que solo sirven para cambiar la mentalidad, lavar el cerebro, hacer lucir lo bueno como malo y lo malo como bueno, o normalizar todo esto. Es como alguien dijo recientemente, ya se los dije, la inmoralidad se ha convertido en la modernidad. Y les estoy hablando de cosas que pudiéramos estar viviendo en nuestras congregaciones, con nuestros muchachos, y que para lo único que sirven es, hermanos, para destruir, para quitar los principios cristianos y familiares y matrimoniales. Principios y enseñanzas que fueron establecidos por Dios desde el comienzo de la creación. Desde el comienzo, hermanos, de la creación. Así que, mis queridos hermanos, concluyo precisamente diciéndoles a ustedes lo que decía Colosenses, que se nos advirtió desde un principio. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sí, los adolescentes se están convirtiendo al mundo y no el mundo a las enseñanzas de Dios. La desunión de una pareja y el rompimiento del núcleo familiar nunca debe ser la primera solución a los problemas familiares y matrimoniales. La primera y la única solución a los problemas en la enseñanza y formación cristiana de nuestros niños, adolescentes y jóvenes es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Un Jesús enseñado y predicado, pero a través de nuestra vida. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y entresacarás lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención, por este tiempo que me aguantaron en esta reflexión bíblica, en la cual quise llevarlos a la base de dónde está la problemática, de por qué no dan resultados muchas veces las enseñanzas que damos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes o a nuestros niños.
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Bendiciones, hermanos. Paz a ustedes. Muy bien, pues pasa a ustedes nuevamente, hermanos. Eh, tremendo, tremendo texto para empezar y palabra fuerte, ¿no? Y que llega, ¿no? En lo personal, em, yo descubro muchas carencias en mí y esta palabra, pues, me impulsa a poner atención en aquellas cosas que de alguna manera no se han considerado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, hermano Josué. Deseamos que nuestro Dios le bendiga grandemente y que esta palabra, pues, más allá de generarnos preguntas, nos genere compromisos, nos genere toma de acciones hacia nuestras iglesias, hacia las distintas poblaciones. Deseo que Dios le bendiga en gran manera, hermano Josué, y a cada uno de los que pudimos estar en esta tarde noche. Vamos a orar para cerrar este momento. Hermano Josué, denos la bendición también de poder contar con una oración de parte de usted para poder cerrar este momento. Claro que sí, hermanos. Les invito, hermanos, a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios poderoso, santo que habitas en las alturas de los cielos. Hoy, Padre, tú nos confrontas y nos haces un llamado. Somos esos Jeremías que tenemos que dar un buen testimonio, Padre, para que tu pueblo se edifique, cambie la manera de pensar. Volvamos, Señor, a nuestros rudimentos. Seamos obedientes, Señor, a tu palabra. Porque estás advirtiendo a través de la profecía la destrucción, Señor, de aquellos que insistimos en el pecado, en el mal. Padre, agradezco que hayas puesto en mí tu palabra para expresarla a mis hermanos. Y solo deseo que esta palabra, Señor, norme nuestra vida, forme nuestra vida como líderes, como padres, como pastores. Siempre tengamos un buen testimonio que dar, ya que es la única forma, la única manera de que la gente, Señor, escuche de ti y vea en nosotros, Señor, tu amor, tu misericordia. Bendice a todas las congregaciones, a los hermanos, a las familias aquí representadas, y permite, si es que en alguno, Señor, de ellos hubiese esta necesidad de un cambio, toca corazones, toca sus vidas, transforma las mentes, Padre, pero sobre todo sensibiliza nuestro corazón para estar dispuesto a cambiar, para estar dispuesto a perdonar, para estar dispuesto, Señor, a enseñar esa palabra de verdad que da vida. Agradezco que se me haya permitido, Señor, dirigirme a mis hermanos y hermanas, pidiendo también, Señor, el perdón de mis faltas, si en alguna palabra hubo alguna ofensa, Señor. No es el propósito. Ayúdanos, guárdanos, bendito Dios, y que tu ángel acampe siempre a nuestro alrededor. Que los planes y proyectos de las congregaciones locales se cumplan, Señor, y cumplan con el objetivo y el propósito por el cual se han planeado. Pero sobre todo, Señor, dando ese testimonio para que sea creíble y para que se siga predicando esta palabra a otras criaturas. Señor, despídenos con tu paz, despídenos en tu amor y en tu misericordia. Y en esta noche, permítenos el descanso,
confiados, Padre, de que tu ángel acampa a nuestro alrededor, velando nuestro sueño. Y si a ti te place darnos la vida en la parte clara de este día, permite que solo sea, Señor, para glorificar tu nombre y para hacer testimonio a otras criaturas. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano José Manuel, por la vida de su familia y por la vida de todos mis hermanos que están en esta transmisión. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos. Y ahora, amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sean en la vida de cada uno de vosotros. Amén. Amén. Que así sea. Bueno.